Acuérdense que esto es 7 años, una niña pequeña. Entonces, en mi razonamiento, mi papá es cristiano y por ende, pues hace las cosas correctas. Si ustedes les dicen que les debe, él les va a pagar. No creo que no les quiera pagar. Vamos a llamarlo porque ustedes son familia y le decimos que él les debe plata. Y les decimos que él les debe plata. No, ya nosotros lo llamamos. Y entonces uno de ellos, el que estaba de este lado, que se iba desesperando, saca una pistola. Ahora sé que es una pistola, en ese momento no sabía. Entonces yo, siguiente pregunta, ¿y eso qué es? Esto es un arma. ¿Y qué es un arma? No sabía que era un arma. ¿Y qué es un arma? Es algo que utilizamos para defendernos. Para defendernos de la gente mala. Pero no te preocupes, dijeron, nosotros también somos cristianos. Si tu papá nos paga, pues simplemente nosotros vamos a recibir el pago. Pero había algo que no cuadraba ahí entre ese somos cristianos y el arma en mi mente. Entonces yo le decía, ok, pero si son cristianos, ¿por qué usan un arma para defenderse? Si se supone que el Señor nos defiende. Entonces ellos dicen, lo que pasa es que hay gente mala y aun cuando Dios está con nosotros, si hay algo malo, uno tiene que sacar el arma para defenderse cuando hay una amenaza. Y ya él se estaba como desesperando más porque él hizo se escuchó el seguro, sí, el gatillo, no sé, pero se escuchó el del arma. Entonces el que estaba en la mitad se fue como, ya, vamos a calmarnos. Pero yo tenía otra pregunta para hacer. Entonces yo le pregunté, bueno, pero si tú sacas el arma solamente cuando hay una amenaza para defenderte, ¿quién es tu amenaza aquí en este carro? Si solo están ustedes 3 y yo. Pregunta que no pudo responder y obviamente se alteró más y entonces el otro que estaba en la mitad dijo ya y me puso un trapo en la boca y me puso así sobre la cabeza sobre sus piernas y el resto del camino fui con la boca tapada. Pero gracias a esas preguntas yo pude tener algunas cosas claras. La primera era que obviamente no eran mi familia, ¿cierto? La segunda, que definitivamente mi papá no les debía dinero. Y la tercera, y la más importante, que ellos me tenían miedo. Porque si no, ¿qué otra amenaza podía haber? Y a partir de ese momento, cualquier tipo de temor dentro de mí quedó anulado. Porque a partir de ese momento yo dije, ellos me tienen miedo, ¿yo por qué le voy a tener miedo a ellos? Si ellos son los que están asustados de mí. Ojo, esto ahora se ve ridículo, pero ese era mi pensamiento. Yo tenía 7 años y en efecto, si ellos dicen que tenían que sacar un arma para defenderse y solo estábamos nosotros, ¿de quién se iban a defender? De mí. Entonces para mí ya esto estaba ganado. Ellos me tienen miedo. El punto es que haciendo todas las preguntas que necesitaba, pude tener la certeza completa de que en efecto ya yo tenía las de ganar. Todavía no sabía cómo, pero yo iba a salir de ahí, era lo más probable. Porque ellos me tenían miedo a mí. Entonces a lo que voy es que a veces hay que indagar, cubrir la necesidad de la duda que tú tienes allí. No te la quedes, no te la guardes, porque si no, no vas a llegar a esa certeza completa. Y a veces por temor a admitir que tenemos una duda, no hablamos, no le preguntamos al Señor. En Mateo 9:24... hay una historia de un muchacho que estaba endemoniado y que dice que el demonio lo metía en el agua, después en el fuego y bueno, se lo entregaron a los discípulos para que los discípulos pudieran pues hacerlo libre. Los discípulos no pudieron, entonces cuando llega Jesús les dice, ay, te lo trajimos a tus discípulos y nada, no han podido. Entonces él les dice, generación incrédula. Y al padre le pregunta, ¿tú crees? Y él le contesta eso que dice el verso 24. En Marcos 9:24. Y entonces él le dice, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. El padre del muchacho dijo clamando, creo, ayuda mi incredulidad. Se puede creer y al mismo tiempo ser incrédulo. A veces pensamos que por el simple hecho de que creemos, entonces ya no hay incredulidad en nuestras vidas. Y entonces como no hay incredulidad en nuestras vidas y no queremos demostrar que hay incredulidad,
nos tragamos las dudas que tenemos, ¿sí? Porque nos han enseñado que en efecto es mejor simplemente de la nada a ciegas creer. Y sí, en efecto, así funciona la fe. Pero si ya hay dudas en ti, entonces ¿qué? ¿Te las tragas? Eso es lo peor que podemos hacer. Entonces, él dice, Señor, yo creo en ti, pero ayuda a mi incredulidad. Cuando nosotros tenemos un tarro de agua grande y cogemos un vaso vacío y lo metemos así, boca abajo, ¿qué le pasa al vaso? No se llena, ¿verdad? No se llena. ¿Por qué? Porque en realidad había algo adentro, el aire, ¿sí? Puede que nosotros hayamos recibido fe, puede que creamos en el Señor, porque de hecho es así, hasta la persona más atea del mundo tiene fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él nos dio a todos una medida de fe. Todos tenemos una medida de fe, todos. Que no la activemos, que no la usemos es otra cosa, pero todos tenemos una medida de fe, todos. Pero ¿qué pasa cuando aún teniendo mi medida de fe no se activa? Es porque tengo también incredulidad, ¿cierto? Igual que el vaso, no se llena, por mucho que te sumerjas de lleno ahí en la fe, en escuchar palabra del Señor, a veces hay cosas que te generan dudas. ¿Por qué? Porque sigue habiendo dentro de ti incredulidad. Y hasta que no la saques, el agua no va a poder entrar completamente. Entonces ya sabemos cómo nos llenamos de fe, porque la palabra nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa si no solamente necesito llenarme de fe, sino que necesito quitar la incredulidad para que esa fe se active? Y yo no la quito. Entonces no estoy creyendo 100% en el Señor. ¿Se puede tener fe? Sí, y al mismo tiempo ser incrédulos. De hecho, muchas veces la incredulidad la queremos disfrazar de fe. Hay frases que decimos como, ay, vamos a ver si Dios permite que tal cosa ocurra. Y parece como súper espiritual, estoy esperando en el Señor y estoy teniendo toda mi confianza en el Señor. Pero en realidad ese vamos a ver denota nuestra duda, nuestra inseguridad, nuestra incredulidad de a ver si sí pasa o a ver si no pasa. O cuando yo digo, ay, ojalá Dios quiera, no estás diciendo Dios quiere o Señor, ayúdame con esto. No, es ojalá, o sea, como realmente dentro de ti no hay una certeza de fe, ¿sí? Ahora, una cosa es que tú quieras de verdad conocer la voluntad de Dios. Señor, dime, ¿tú quieres que yo haga esto? ¿Quieres que yo haga lo otro? Está bien, no está mal, ¿cierto? Pero cuando lanzamos esas expresiones así, la mayoría de las veces es simplemente porque no hay fe en nosotros. Es como a ver qué pasa. A ver qué ocurre. Entonces no es como que estuviéramos dejando toda la soberanía del Señor, sino que en realidad estamos siendo incrédulos. Esa misma historia está en Mateo 17. Mateo 17 del 14 al 21 y la detalla de hecho un poco más. Y él empieza la misma historia del endemoniado que se lo lleva al agua, al fuego, que se lo llevan a los discípulos no pueden, entonces llaman a Jesús. Y Jesús cuando llega nuevamente a todos les dice, generación incrédula. Nuevamente su diagnóstico ante la situación es la incredulidad, ¿cierto? Entonces, bueno, ocurre lo mismo, le dice al papá, oran y el muchacho es sano. Al finalizar eso, dice ahí la lectura que él se va con sus discípulos aparte. Y estando aparte con los discípulos, ellos le preguntan, ajá, Señor, pero ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Qué es lo que ocurre? Y el diagnóstico del Señor se lo repite nuevamente y les dice, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un granito de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada os será imposible. Nuevamente les repite que su diagnóstico o la razón por la cual no pudieron echar fuera a ese demonio era por su incredulidad. Y luego les dice en el verso 21 que, producción, este linaje no sale sino con ayuno y oración, ¿cierto? Y
muchas estudiosos y demás dicen no, que esto tenía que ver con el demonio que estaba ahí, que era el tipo de demonio que tenía, y bueno, y se despliegan ahí una cantidad de cosas. Pero el Señor estaba ya hablando era del por qué ellos no pudieron. Ya ahí no estaban hablando del endemoniado, estaban hablando de ellos, de por qué ellos no pudieron. Y el diagnóstico de ellos fue incredulidad. En la incredulidad, ¿cómo sale? Con oración y ayuno. La incredulidad sale de nosotros con oración y ayuno. ¿Por qué? Porque en oración y ayuno es donde nosotros somos limpiados, donde podemos exponerle al Señor nuestras debilidades y que el Señor las supla, donde le podemos decir al Señor, mira, estas son mis dudas, esto es lo que pienso, esto es lo que me hace dudar, y el Señor te va a llenar con oración y ayuno. Hay una cosa que funciona en el ámbito de los negocios y es la típica frase de que tenemos que diversificar nuestros ingresos, ¿verdad? Aún si estás trabajando, tienes que diversificar tus ingresos. No todo puede ser netamente tu salario, porque el día que Dios no lo permita, te echan, quedas sin tus ingresos. Entonces uno tiene que diversificar todos sus ingresos. Cosa de que si falla uno, pues ahí tienes lo otro. Como lo decimos muy coloquialmente, no poner todos los huevos en una misma canasta, ¿sí? Y esto funciona para los negocios. Pero de cara al Señor, nuestra confianza en el Señor no puede ser a medias. De hecho, Él dice o todo o nada. ¿Confías en mí o no confías? Confía, porque si no confías, no hay confianza. Y a veces queremos hacer creer al Señor que confiamos plenamente en Él cuando en realidad no confiamos, ¿sí? Entonces decimos, ok, Señor, yo te creo, pero voy a poner, no sé, tantos huevos en esa canasta y mientras tanto voy a hacer esta otra cosa por acá. Por si acaso tú no cumples, entonces yo hago esto otro, ¿sí? Y no ponemos nuestra confianza plena en el Señor. Y en la Biblia hay una historia de Ananías y Zafira, lo pueden buscar, está en Hechos 5, se lo leen después. Yo se los voy a recapitular rápidamente. Eran una pareja que en la época de las primeras iglesias, ellos vendían las cosas que tenían y las traían de ofrenda, ¿sí? Y luego esas ofrendas las repartían entre todos los hermanos y bueno. Y ellos vendieron una propiedad y la querían traer. La Biblia no dice cuánto, pero vamos a poner cuánto aquí en este ejemplo para que se entienda un poco mejor. Pongamos que ellos vendieron una casa en 20 millones de pesos y querían traer la ofrenda al templo. Iban a traer sus 20 millones, ellos querían donar eso al templo. Pero de repente dijeron, no, tenemos que pagar ciertas cosas, esto, lo otro, mejor vamos a dar una ofrenda de 5 millones. Hasta ahí está bien, porque la ofrenda es que de nuestro corazón. Ya sea que la dieran los 20 o que dieran 5, pues estaba bien, era una ofrenda, ¿cierto? Independientemente, hasta ahí estaba todo bien. Y entonces ellos vinieron con los 5 millones a dar su ofrenda. Cuando llegaron donde los apóstoles, le dijeron, vendimos una propiedad por 5 millones y aquí está el total. Y ahí estuvo el detalle. Que le hicieron creer a Dios que estaban poniendo todos sus huevos en esa canasta. De creerle. 100%. Pero en realidad no era así. Si ellos hubiesen dicho, ojo, si ellos hubiesen dicho, no, vendimos una propiedad en 20 y queremos darle una ofrenda de 5. ¿Está bien? Porque tu ofrenda es lo que tú das, ¿cierto? De corazón. El tema es que quisieron hacer creer que en realidad era todo, ¿cierto? Queremos dar el 100% y estaban dando eso, aparentando que daban el 100%. Y eso al Señor no le gustó, y los que se han leído la historia lo pueden leer en casa, les repito, están Hechos 5, saben que ellos murieron ahí inmediatamente en el acto, ¿sí? Porque al Señor no le gusta cuando no confiamos. No le gusta cuando no confiamos. Una de las cosas que Jesús más les reprendió a sus discípulos en el Nuevo Testamento fue acerca de la incredulidad. Cada ratico les decía, generación de incrédulos. ¿Hasta cuándo? Cuando la tempestad en la barca, cuando esta historia que les conté ahorita del leproso, del endemoniado, cuando incluso en las parábolas, la parábola del talento, era una persona que tenía miedo y escondió su talento. Y también eso le molestó al Señor.
una de las cosas que él más ha demostrado que le molesta es la incredulidad. La Biblia tiene 365 frases sobre no tener miedo. Ojo, no son 365 frases que digan no tengas miedo o no temas, porque en efecto no son literales, pero es sobre no tener miedo, sobre esforzarse, sobre ser valientes. Una para cada día del año. Porque al Señor le gusta que confiemos 100% en Él. Entonces, cuando nosotros no confiamos 100% porque tenemos dudas, lo que solemos hacer es callar esas dudas y hacer creer que confiamos 100%, como lo hacían Ananías y Zafira, ¿cierto? Hacer creer que confiamos 100%. Y eso no le gusta al Señor. Es mejor, lo mejor que tú puedes hacer es exponer tus dudas al Señor. El Señor es misericordioso y lo va a hacer. Siempre nos critican de Tomás porque le decían, ay, hasta no ver, no creer. Sí, pero el Señor tuvo misericordia, lo dejó ver y creyó y va a ser salvo. Tú te vas a seguir quedando con las dudas si no hablas. Y de hecho, si leemos ese pasaje donde él quería tocarle las heridas al Señor Jesús, después de que él habló, Tomás, dice que todos se acercaron y tocaron, o sea que todos lo querían hacer, solo que Tomás fue el único pendejo que habló. O más bien el único valiente, porque les puso su duda. Pero después, si le búsquenlo para que vean, dice que después todos fueron y tocaron, o sea que todos tenían la misma duda. Pero el que se la sacó enseguida fue Tomás. Juan el Bautista, después de haber dicho que Jesús era el que le seguía, que él había venido a preparar el camino para él, que él era el Cristo, cuando ya al final estaba por ser decapitado, que estaba preso, le mandó a una persona para que fuera y preguntara, ¿verdaderamente tú eres el que había de venir? O sea, había empezado a dudar, porque estaba en una situación complicada. Muchas veces estando en situaciones de aprieto, te genera duda. Cuando te dan un diagnóstico de una enfermedad y tú dices, chanfle, ¿será que el Señor sí me va a ayudar? Y tú ves que pasan las cosas y nada, no hay respuesta, no hay resultado. Te puede generar dudas. O un emprendimiento que empezaste y estás esforzándote y nada, te puede generar dudas. Y así estaba Juan el Bautista. Pero ¿qué hizo el Señor? Le respondió y le dijo, vayan, díganle que los cojos andan, que los ciegos ven, los mudos hablan, para que él nuevamente se llenara de fe y sacara su incredulidad. En efecto, al Señor le gusta cuando uno cree así, ¡guau!, 100% de la nada. Pero si tienes dudas, Él prefiere que se las digas. Y no que pretendas hacer que crees cuando en realidad hay dudas sobre ti. Porque eso se va a quedar ahí guardado y va a ser ahí incredulidad, miedo. Y tarde o temprano eso lo que va a hacer es anular tu fe. Y entonces tu fe ya no va a ser activa. ¿Por qué? Porque hay incredulidad, como el vaso, ¿verdad? Puedes estar metido ahí en el agua, metido en el fuego, metido en la fe. Pero como está lleno de aire, así, boca abajo, no se llena de agua, no se llena realmente del Señor, del Espíritu, de su palabra. Aunque la estás rodeando, está escuchando palabra todo el tiempo y tú dices, voy a la iglesia todos los días, escucho la palabra de Dios. La Biblia dice que por oír la palabra, y yo estoy escuchando la palabra, pero hay incredulidad en mi vida, hay que sacarla. Porque si no, eso anula tu fe. Anula tu fe. Entonces a veces no queremos preguntar. No queremos preguntar. Hay que atrevernos a preguntarle al Señor nuestras dudas, nuestros temores. Señor, mira esto, me está generando duda, me está generando incredulidad. Como le dijo el padre del endemoniado, Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Señor, tú sabes que yo te creo y quiero creerte, pero ayuda mi incredulidad. Eso es mejor a que pretendas creer 100%. Y el Señor sabía que nosotros éramos así que nos regaló un discurso que de hecho se lo dijo a Josué. Vamos a buscar en nuestra Biblia Josué 1. Uno de los mejores discursos
para echar la duda de nosotros y tener fe. Josué 1. Dice, y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a José, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés es muerto, levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare, la planta de vuestro pie. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar del poniente del sol, será vuestro término. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente que te esfuerces y que seas valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de aquella ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Hay 4 principios aquí que quiero regalarles y que nos sirven para esos momentos de dudas o de incredulidad. El primer principio es que el Señor es inmutable. Él le dijo, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Es decir, yo soy el mismo de antes, el mismo de ahora y seré el mismo siempre. El Señor no cambia. Cuando pasamos por una dificultad, tenemos que hacer memoria de todo lo que el Señor ha hecho. Si lo hizo antes, lo volverá a hacer ahora. Si lo hizo con otra persona, también lo puede hacer contigo, porque es el mismo Dios. Él no cambia. Nosotros cambiamos, pero Él no cambia. Él permanece siempre fiel. Segundo, el enfoque. Él le dijo a Josué que sacara al pueblo de ahí, cruzaran el mar y conquistaran todo ese territorio. Es decir, le dio algo puntual para hacer. Y tienes que mantener siempre ese enfoque. Cuando tú te enfocas en lo que tienes que hacer, poco tiempo te queda para dudas. Poco tiempo te queda para pensar en cosas que no son. Así que mantente siempre enfocado en lo que te toca a ti, en lo que te corresponde, en lo que el Señor te dijo que hicieras. Hay una historia de un señor que cuidaba un faro, de esos antiguos que eran con fuego, y le dieron su cantidad de aceite para mantener el fuego del faro, ¿no? Y resulta que en el pueblo donde él estaba, pasó una señora cerca del faro que necesitaba aceite, que no tenían con qué comer en su casa, y él pues le regaló, como buen samaritano, un poquito de aceite a la señora. Después pasó otro señor que necesitaba aceite para su carro, que no podía salir y no podía ir a su trabajo, que bueno, fue llegando el otro para que él les regalara aceite, y él, pues como eran buenas acciones, él les regalaba su poquito de aceite. Y resulta que el aceite del faro se fue disminuyendo, hasta que se acabó por completo. El día que no había aceite, pues obviamente el faro no se encendía, y entonces los buques que venían no podían acercarse o quedaban encallados, y eso empezó a afectar al pueblo porque no llegaban los alimentos, no llegaban los medicamentos, la gente se empezó a enfermar, no comían, y eso fue un desastre completo en ese lugar, a causa de que no había aceite para el faro. Y eso nos ocurre muchas veces, nos enfocamos en hacer buenas acciones, pero que no son lo que el Señor nos mandó a hacer.
Entonces, cuando llamaron a preguntarle al del faro qué pasó, y él dijo, ay, es que necesitaban esto, yo lo di y di el aceite. Bueno, pero es que te dimos el aceite, fue para el faro, no para que lo dieras a otras cosas. El aceite que el Señor te dio a ti, ¿cómo lo estás usando? ¿En lo que el Señor te mandó a hacer o estás regalando tu aceite? Porque a veces creemos ser más buenos que Dios, o pretendemos ser el Dios para otros. Y esa no es nuestra tarea. Entonces, cuando no nos enfocamos en hacer lo que verdaderamente nos corresponde, nos gastamos el aceite. Y entonces empieza la duda, empieza el temor, porque mengua nuestra fe. Así que mantén tu faro ardiendo, mantente enfocado en lo que tienes que hacer. El primero es la inmutabilidad del Señor, que el Señor no cambia, siempre permanece. El segundo es mantenernos enfocados siempre. El tercero es que tenemos que ser valientes, esforzados y valientes. Para ser valientes se necesita esforzarse. Por eso él dice las dos cosas, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate por ser valiente. Ya tienes las primeras cosas claras, ahora te toca ser valiente. Enfócate y sé valiente. Les estaba contando la historia del secuestro, ¿verdad? Y les decía que ya en ese momento ya yo me había quedado convencida de que en efecto yo podía salir de ahí porque ellos me tenían miedo. O sea, ya mis dudas habían sido eliminadas completamente. Ahora mi enfoque era que yo me tenía que escapar de ahí de alguna manera y que sabía que lo iba a lograr, pero resulta que como que del lado afuera también había otra luz que se alcanzaba a ver el huequito ese, el espacio ese por donde yo pretendía salirme. Así que obviamente si salía por ahí ellos me iban a ver. Así que el primer intento, no se pudo. Pero resulta que después uno de ellos tuvo que salir porque según iba a buscar las colchonetas y eso donde íbamos a dormir porque íbamos a madrugar a viajar al día siguiente. Entonces, bueno, me quedé solo con uno, que era el que era más calmadito. Y estando ahí con él, de repente llega alguien, estaba la puerta del lugar, estaba como medio cortecita, medio ajustada. Y alguien llega tumbando la puerta esa y entra un montón de gente y yo dije, aquí fue. Así que me metí corriendo por el huequito ese y salí corriendo, pero a todas. Y yo corría como si me hubiera un mañana. Y recuerdo que había una persona al lado mío que empezó a correr también y empezó a decirme como que si corremos juntos yo te puedo ayudar y vamos más lejos, yo te voy a ayudar, yo soy de la policía, yo esto, yo lo otro, hasta que yo empecé a sentir confianza porque yo corría y él iba corriendo al lado mío. Hasta que empecé como a sentir confianza y le dije, ok, sí, ayúdame. Entonces me copió y seguimos llevando hasta que me llevaron ya a los carros del Caula. Era la policía que había llegado, pero en mi mente yo me escapé, eso nadie me lo quita. El punto es, a donde los quiero llevar es que cuando nosotros nos esforzamos y somos valientes y el Señor ve nuestro intento, nuestra valentía, nuestro esfuerzo por hacerlo, el Señor va a abrir puertas de alguna manera. El Señor va a abrir puertas de alguna manera. Él dice que Él cumple los anhelos de nuestro corazón. Cuando tú te esfuerzas y eres valiente, Él va a abrir de alguna manera Él va a abrir, de alguna manera la puerta para que tú avances, para que tú logres tu objetivo. Y Él me dio a mí mi salida, porque vio mi valentía en ese momento. Y así te la va a dar a ti. Así te la va a dar a ti. De cualquiera que sea tu situación, Él va a abrir la oportunidad para que tú puedas salir de donde quiera que te encuentres. No sé si te encuentras en una deuda, no sé si te encuentras en una situación frustrada de familia, no sé si te encuentras con una enfermedad, no sé soluciones, no tienes sanidad. No sé en qué situación te encuentras, pero si te esfuerzas y eres valiente, si reconoces que Él permanece para siempre, que Él es inmutable y te enfocas en simplemente avanzar, Él te va a dar la salida. Él te va a mostrar la salida. Entonces habíamos dicho inmutabilidad, enfoque, ser valiente y el último, obedecer en todo. Él decía ahí en el discurso que le da a Josué, obedece este libro de la ley. No te apartes ni a diestra ni a siniestra y te irá bien en todo. Aunque tengas esos 4
Esas 4 cosas puedes echar fuera el temor de tu vida. Confía en que Él permanece para siempre, que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Enfócate en lo que el Señor te mandó a hacer. Puede que simplemente las dudas que tengas son por pensar en alternativas, en otras vías que el Señor no te ha mandado ni siquiera hacer. Enfócate en día a día lo que Él te dijo que hicieras hoy. Y vas a ver que vas a llegar a ese propósito, a ese destino que el Señor te dio. Esfuérzate, sé valiente y lo vas a lograr. Amén. Entonces, exponerle nuestras dudas al Señor nos va a ayudar a sacar la incredulidad. Expónsela. Si tú, quiero que seas sincero contigo mismo. Si sientes que hay incredulidad en ti en X áreas, porque quizás tenemos fe para una salida, pero no tenemos fe para que el Señor nos ayude con X negocio que tenemos, o tenemos fe para las finanzas, pero no tenemos fe para la salud, tenemos fe para que el Señor restaure un hogar, pero no tenemos fe para que el Señor nos dé una sanidad física. No sé dónde está tu incredulidad, pero seamos sinceros con el Señor. Señor, aquí hay una incredulidad en mí, esto me genera dudas, esto me genera confusión. Saca mi incredulidad, ayuda a mi incredulidad, porque yo te creo. Como le decía el papá del endemoniado, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Porque no quiero que mi fe se anule, sino que se active. Que se active cada día más. Porque así fuera un poquitico de fe que tuviéramos, ya sabemos que con eso podemos mover montañas, ¿cierto? Nos lo dice la palabra. Entonces, ¿qué significa? Que no tenemos ni siquiera un poquito. No, al menos un poquito lo tenemos, porque el Señor dice que a todos nos da una medida de fe. El tema es que no la activamos a causa de nuestra incredulidad. Hay que sacar la incredulidad. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar, y yo voy a orar por diferentes cosas, pero yo quiero que tú, si bien uses esa oración que yo voy a hacer, la personalices, es decir, ora para ti mismo. Y no quiero que, como dice la pastora, que se queden ahí simplemente alabando, adorando lo que dice la canción, sino que de verdad ores lo que tú consideres que te está afectando. Recuerda, sí, el Señor quiere que creamos de una, pero si no podemos y hay dudas, expónselas al Señor y que te ayude, que ayude a esa incredulidad, porque si no, vas a dejar que eso haga raíz en ti de temor y te va a paralizar y no te va a dejar avanzar. Es mejor exponérsela, porque el Señor es misericordioso y aún así te va a dar la solución. Y vas a pasar entonces ahora sí a tener fe completamente. Como dice por ahí, es mejor pasar la pena un momentico y que el Señor nos regañe, porque el efecto nos va a regañar por nuestra duda, por nuestra cosa, pero va a ser misericordioso y va a quitar de nosotros esa incredulidad. Si no la da para quitar, entonces que el Señor la quite, quítala. ¿Amén? Señor Jesús de Nazaret, mira tu rostro ahí donde estás. Solo tú conoces, hazte un autoanálisis. Dile, Señor, tú conoces, Señor, mis pensamientos. Tú conoces esta área de mi vida que me hace dudar, Señor. Mira que muchas veces, Señor, he querido salir adelante, pero las cosas no se me dan. ¿Y qué tal si no avanzo? ¿Qué tal si elijo mal la carrera que voy a estudiar y me va mal? ¿Qué tal si no prospera este negocio que quiero emprender? ¿Qué tal si me echan de la empresa y todo me sale mal? ¿Qué tal si pierdo mi hogar por este error? ¿Qué tal si... Tú conoces, Señor Jesús de Nazaret, eso que genera dudas en nuestra mente y en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido 100% sinceros y no hemos depositado nuestro 100% de confianza en ti, Señor. Pero yo quiero hacerlo. Vengo delante de ti y te expongo mis dudas precisamente porque quiero darte mi confianza completa, Señor. Porque yo creo en ti. Ayuda a mi incredulidad, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayuda a mi incredulidad, Señor. Sácala de mi vida porque quiero creerte. Dame, Señor, la certeza que yo necesito. En el nombre de Jesús de Nazaret, porque quiero avanzar, quiero, Señor, trabajar en ese propósito que tú me diste, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo reconozco hoy, Señor, que tú no cambias, que eres el mismo ayer, hoy y siempre. Así
sido el mismo. Soy yo la que cambio y quizás por mí, por cómo yo cambio, considero muchas veces o te juzgo a ti pensando que tú cambias, Señor, pero tú no cambias. Tú permaneces el mismo ayer, hoy y siempre. Perdóname por dudar de ti, Señor. Me avergüenza, Señor, decirte que he dudado, pero perdóname y ayúdame a creer. Ayúdame a que se active mi fe, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Perdóname, Señor. Tú sabes esta situación que me ha hecho dudar de pronto de tu existencia, o dudar de que tú eres capaz de proveerme, Señor, o dudar de que tú eres capaz de sanarme, de obrar un milagro en mi vida. Y aún cuando confieso con mi boca que creo, realmente hay duda, hay temor en mí. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdame a mantenerme enfocado, a no distraerme, Señor, sino a mantenerme en lo que tú me has dicho que yo haga, en el nombre de Jesús de Nazaret. Permíteme ser valiente, esforzado. Yo hoy, Señor, tomo la valentía de confesarte mis dudas, Señor, para que saques de mí la incredulidad. Hoy tengo la valentía, Señor, de contarte que estas cosas me hacen dudar, pero quiero realmente creerte. Ayúdame, Señor. Ayuda a mi incredulidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo quiero obedecerte, Señor. Yo quiero obedecer tu palabra completamente, Señor, porque sé que hay promesa cuando te obedezco. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor. Ahora yo le pido a las intercesoras que por favor me apoyen a orar. Si tú viniste con tu pareja, familia, hermanos o alguien que está al lado tuyo que tú conoces, pueden orar entre ustedes dos mutuamente y vamos a orar ahora para que el Señor active nuestra fe. Y oramos para que el Señor sacara de nosotros la incredulidad. Si tú consideras necesario, haz ayunos al respecto, ora por eso, para que el Señor saque esa incredulidad de ti. Y vamos a orar ahora para que esa fe se active. Levanta tus manos si no hay nadie al lado tuyo para que una intercesora se acerque y puedas orar junto con ella. Si tú tienes tu familia ahí, ora con tu familia. Y empieza a declarar que se activa la fe. Señor, activo la fe en nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Tu palabra dice, Señor, que la medida de fe nos las diste, Señor, nos las dio el Espíritu Santo, a todos una medida de fe. Y yo sé que lo que tú nos das es un regalo, es un don. Y como todo don se activa, Señor, también con una palabra profética.